cuando empezamos esta serie de las 5 solas, lo vimos en un contexto en el cual Martín Lutero clavaba sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg con un propósito de poder pronunciarse ante una mala enseñanza, ante una mala doctrina que estaba manejando la Iglesia Católica Romana en ese tiempo. Así que aparecen estas 5 famosas frases posteriormente como un resumen de toda la doctrina reformada, de toda la doctrina bíblica, ¿no? Que se estaba intentando volver a la Escritura como el centro de todo. Alguna vez escuchaba una ilustración con respecto a las 5 solas que decía que la Escritura viene a ser el fundamento. Y hay tres pilares como son solo Cristo, sola fe y sola gracia, que son los 3 pilares. Y el techo que cubre todo es solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. Hoy en día cuando nosotros nos preguntamos y escuchamos a personas que pueden hacerse preguntas, ¿por qué existe todo lo que nosotros vemos? ¿Por qué Dios, siendo conocedor de todo, permitió que el ser humano peque? ¿Por qué Dios, siendo conocedor de todo y siendo el dador de la fe, no puede salvar a todos? Todo esto tiene una misma respuesta, que es para su gloria. Dios hace todo lo que hace para su gloria. ¿Cuál es el significado histórico de esta frase de solo a Dios la gloria? El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios. Es poner en manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter. Solo a Dios la gloria. Significado histórico. El propósito de nuestra salvación es dar gloria a Dios. En la Escritura encontramos 2 sentidos en los cuales se menciona y se usa la palabra gloria. Un primer sentido es cuando hablamos de la gloria de Dios. Se refiere al brillo, el esplendor que tiene su persona, su carácter mismo, la gloria de Dios. El otro sentido es cuando hablamos de darle gloria a Dios. Ese sentido es pues cuando se refiere a la alabanza, honor, reconocimiento, cuando decimos que solamente Dios merece recibir toda la gloria, estamos diciendo que Dios merece recibir toda la alabanza, todo el reconocimiento y todo el honor. Así que hoy vamos a hablar sobre ese sentido de dar gloria a Dios, darle el reconocimiento. En Isaías capítulo 42, verso 8, dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. La gloria, la alabanza, el reconocimiento, el honor tiene un único objetivo, que es Dios mismo. Nadie más en todo el universo merece recibir gloria. La gloria solamente tiene un único objetivo, un único destino, que es Dios mismo. ¿Por qué Dios se lleva toda la gloria? ¿Por qué Dios se lleva toda la gloria? El apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 36, va a dar una respuesta en 3 sentidos. ¿Por qué Dios merece toda la gloria? Romanos capítulo 11, verso 36. Antes vamos a contextualizar qué es lo que por qué el apóstol Pablo concluye todo esto. En los anteriores capítulos el apóstol Pablo está hablando sobre la justificación que Dios hace al pecador. Dios justifica, Dios nos justifica, pero el apóstol Pablo desarrolla todo un concepto de cómo es que Dios nos justifica sin alterar su carácter santo, su carácter justo. Bueno, el apóstol Pablo desarrolla que toda aquella justificación se lleva a cabo mediante la fe en Jesucristo, quien fue puesto por propiciación por nuestros pecados. Y desarrolla diciendo de que esa forma de salvar al ser humano fue y es la única forma existente.
desde el principio del tiempo, tanto para circuncisos, es decir, tanto para judíos como para incircuncisos, los gentiles, es decir, nosotros. El apóstol Pablo queda maravillado en la profundidad de la sabiduría de Dios para poder realizar semejante plan de salvación. Y concluye en el versículo 36 diciendo del capítulo 11, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. 3 puntos por los que Pablo dice que solo Dios merece llevarse toda la gloria. Número 1, porque todo proviene de Él. Número 2, porque todo existe por medio de Él. Y número 3, porque todo es para Él. Vamos a empezar viendo nuestro primer punto, porque todo proviene de Él. Romanos capítulo 11, verso 36, otra versión sugiere de la siguiente forma: porque todas las cosas vienen de Él y existen por Él y existen para Él. Un primer inciso, porque todo proviene de Él, es que Dios es el origen de todo lo existente y Él es el dador de toda buena dádiva. Santiago capítulo 1, verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanzas ni sombra de variación. El escritor de la carta de Santiago está haciendo una aclaración porque el grupo de creyentes al cual él estaba escribiendo tenían un concepto errado sobre todo proviene de Dios. Y ellos habían confundido que incluso el pecado, las tentaciones, lo malo que le sucedía a los creyentes también provenía de Dios. Y el escritor les va a decir: no, Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie, porque Él es santo, Él es puro. Y ahí es donde Él aclara diciendo que toda buena dádiva y todo don perfecto. Dios es el origen de todo lo bueno, puro y perfecto. De todo don perfecto. Así que cuando nosotros hablamos que Dios es el origen de todo, estamos hablando de Dios es el origen de todo lo bueno, de todo lo perfecto. Dios es el origen de toda buena dádiva. En Efesios capítulo 1, versículos 4 al 5 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dios es el origen. De Él surge todo don perfecto. Habíamos empezado con el concepto del significado histórico de solo a Dios la gloria. Tiene que ver con la salvación. ¿Cómo inició la salvación? Tiene el origen en Dios mismo. Dice que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. La forma en la que Dios planeó la salvación, la forma en la que Dios escogió para salvarnos, nace en Él. No tiene nada que ver en su entorno ni nada en el universo. Todo lo que nace con respecto al plan de salvación tiene un origen en Dios mismo. En el corazón de Dios tuvo el origen el plan de salvación. Y dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es increíble cómo termina este pasaje diciendo que el plan de salvación tiene un origen en el corazón de Dios y que Dios decidió salvarnos porque Él quiso salvarnos, por el puro afecto de su voluntad. Todo el origen de la salvación es en Dios mismo. Todo el origen de la salvación es Dios mismo. Dios planificó la salvación en el seno de la Trinidad y Dios proveyó todo lo necesario para efectuar esa salvación. Cuando nosotros hablamos que todo proviene de Él, por eso Él merece la gloria, es porque Dios es el origen del plan de salvación, pero también que Él es el dador de todo lo necesario para la salvación. Número 1,
Dios nos dio al Hijo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha dado al Hijo. Igual, Él es el origen, Él es el dador. Dios dio al Hijo porque Él era el único que podía satisfacer la justicia de Dios, porque Él era el único santo y perfecto, el único sacrificio puro y sin mancha que podía llevar nuestros pecados. Él era el único que en la cruz podía recibir y soportar la ira eterna de Dios. Nadie más podía hacerlo. Nadie más podía llevar en aquella cruz toda la ira. Y nadie más podía cargar sobre sus hombros todos nuestros pecados. Cristo, el único que podía hacerlo, y el Padre dio al Hijo. El Padre dio al Hijo. Todo lo necesario con respecto a la salvación viene de Dios. Dios nos dio al Espíritu Santo. Juan capítulo 16, verso 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Es el Espíritu Santo el único que nos convence de pecado, justicia y juicio. Sin la obra del Espíritu Santo no hay persona que pueda llegar al entendimiento de su condición y al entendimiento del Evangelio. Es solamente un obrar del Espíritu Santo. Dios proveyó todo lo necesario para la salvación. Dios derramó su gracia. Dios nos dio su gracia. Porque por gracia sos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos capítulo 11, versículos 5 y 6. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Dios dio gracia. ¿Y cuál era la necesidad de dar gracia? Es que el ser humano era incapaz de poder alcanzar la salvación por medio de las obras. Dios proveyó, derramó sobreabundantemente su gracia para que nosotros pudiésemos ser justificados gratuitamente por medio de la fe en Jesucristo. Dios provee lo necesario para la salvación. Dios nos da la fe. Dios nos da la fe. Aquí hay mucha controversia, ¿sí? Cuando se habla con respecto a la fe, hay una coincidencia. Todos coincidimos con respecto a que somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. La pregunta es, ¿cómo surge la fe en las personas? Es cierto que todo el mundo tiene fe. Es cierto que todo el mundo tiene fe. Y vemos eso porque las personas tienen fe hasta en las piedras. El punto es que Dios es el único que provee la fe salvadora. Dios es el único que provee la fe verdadera en Cristo Jesús. Eso no proviene del ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano, justamente por nuestra condición caída, es que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3 dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Así que no parte el surgimiento de la fe del corazón del hombre. Es una dádiva, es un regalo de Dios, la fe. Hebreos capítulo 12, verso 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dios es el que origina y el que da la fe. La palabra autor significa eso, significa aquel que origina y el que da, el que nos lleva. Dios es el autor de la fe, lo necesario para la salvación. Dios nos dio la Escritura.
Segunda Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dios proveyó de la escritura. ¿Y cuál es la importancia de la escritura? ¿Por qué? Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios determinó que las personas puedan ser salvas escuchando el mensaje del Evangelio a través de la predicación de la palabra. Y Dios nos proveyó, Dios nos dio su palabra para que nosotros podamos leerla y poder predicarla. Dios determinó aquello. Queridos hermanos, Dios proveyó todo lo necesario para la salvación. El apóstol Pablo, cuando habla sobre esto, hace una pregunta al pueblo judío diciendo: ¿dónde está la jactancia de la salvación? ¿En qué te puedes jactar en la salvación? Queridos hermanos, el ser humano no puede jactarse en nada, porque nosotros no aportamos nada. Siempre me gusta repetir esta frase, que lo único que tú y yo aportamos en la cruz de Cristo es el pecado por el cual se estaba expiando. Cristo hizo todo. Dios proveyó todo lo necesario para la salvación. Por eso Él se lleva toda la gloria, porque todo proviene de Él. Todo proviene de Él. Él es el origen y Él es el dador de todo don perfecto. Volvemos a Romanos capítulo 11, verso 36. Leíamos la otra versión que dice: porque todas las cosas vienen de Él y existen por Él. Existen por Él. Dios es el hacedor de todo lo existente. Dios es el hacedor de todo. Colosenses capítulo 1, en Colosenses capítulo 1, verso 16 al 17 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Juan capítulo 1, verso 3 al 4. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Dios creó todo lo visible e invisible. ¿Sí? Dios es el creador de todo lo visible e invisible. En Nehemías capítulo 9, verso 6 encontramos la siguiente declaración: tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Dios es el creador de todo y Él es el único que merece toda la gloria y adoración porque Él es el creador de todo. En Apocalipsis capítulo 4, verso 11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Queridos hermanos, cuando nosotros hablamos de que Dios es el creador de todo lo visible e invisible, también estamos hablando de que Él lo creó todo por su voluntad. Todo lo que existe, existe porque Dios quiso que existiera. ¿Sí? Así que nosotros tenemos que darle la gloria. ¿Por qué? Porque Él es el hacedor de todo. Así como Dios es el creador de todo lo que nosotros podemos contemplar a nuestro alrededor y que nos manifiesta el carácter de Dios, como vemos en Romanos capítulo 1, que nos dice que
Dios se ha manifestado a través de lo que es de su creación, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Dios ha creado todo y nosotros podemos darle gloria a Dios, saber de que todo esto proviene de Dios por la perfección de su creación. Pero también el versículo que nosotros veíamos en Colosenses capítulo 1 nos decía que Dios creó todo lo visible, pero también es el creador de todo lo invisible. Dios creó todo un dominio invisible. Y también nosotros en toda esa esfera invisible también está desarrollada nuestra salvación. Nosotros hemos sido creados nuevamente, dice que somos unas nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Cómo nosotros podemos afirmar que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús? Si nosotros nos vemos y somos igual físicamente que lo que éramos cuando aún no habíamos sido regenerados ni salvados por nuestro Señor. Porque esa creación, la que es en Cristo, es una creación invisible, es algo que no podemos verla, pero es una creación real, es una creación que tiene el mismo propósito de darle gloria. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando Dios nos salva, nos hace una nueva creación. Somos una nueva creación, pero esa nueva creación es una nueva creación no perceptible a nuestros sentidos. No, nosotros no podemos ver y decir, tal persona veo en su interior que es una nueva creación. O que visiblemente luzcamos de forma distinta a los inconversos. No. Es algo invisible, pero Dios es el creador de aquello. El hecho que Dios sea el creador, el hacedor de todo, lo convierte en el dueño de todo. Si Dios es el creador de todo lo existente, tanto visible como invisible, Él es el dueño de todo lo visible e invisible. Él es el soberano. Él tiene la potestad de hacer lo que Él quiera con lo visible como con lo invisible. Dios es el dueño, Dios controla todo. Uno de los pasajes que me impresiona es en Génesis capítulo 49, verso 10, cuando se está dando profecías con respecto a cada uno de los hijos de Jacob. Y llega a Judá y se da esta profecía particular. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. La Septuaginta, cuando se refiere a esa palabra Silo, la traduce como propietario, dueño. Así que cuando presenta en el texto, dice que no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga el propietario, el dueño al que le pertenece todo, y a él se congregarán los pueblos. ¿De quién está hablando esta profecía? Está hablando de Jesús. Ya desde Génesis se estaba profetizando desde que iba a venir el dueño de todo, el dueño de todo. ¿Dónde se cumple esta profecía? En Juan capítulo 1, verso 10 y verso 11. Y dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿De quién está hablando? De Jesús. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, a lo que le pertenece. El dueño vino a lo que le pertenece. Y los suyos, los que le pertenecen, no le recibieron. Queridos hermanos, qué maravilla. Por un lado, qué maravilla, y por otro lado, qué tragedia. Qué maravilla que el dueño, que el propietario de todo, vino a este mundo. Pero qué tragedia
que las criaturas, aquellos que le pertenecemos, no le recibieron, sino que le dieron la espalda. Queridos hermanos, cuando nosotros vemos que Dios es el dueño de todo lo existente, que Él es el hacedor de todo lo existente, estamos diciendo que Él es el dueño de todo. Eso también tiene implicaciones con nosotros. Cuando nosotros decimos que Dios nos hizo nuevas criaturas en Cristo Jesús, estamos diciendo que nosotros le pertenecemos. Somos suyos. Somos suyos. Él puede hacer en su soberanía lo que quiera con lo que le pertenece. Y nosotros confiamos que lo que Él quiere siempre es bueno. ¿Por qué? Porque veíamos en el primer punto que todo lo que proviene de Él es santo, puro y perfecto. Así que Dios el hacedor, Dios el dueño, Él puede hacer lo que quiera. La pregunta es, queridos hermanos, nosotros al saber que Él es el dueño, que le pertenecemos, ¿cómo estamos correspondiendo y viviendo según las exigencias del dueño de todo? 1 Corintios capítulo 6, verso 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Queridos hermanos, el hecho que nosotros afirmamos que Dios es el dueño de nuestra vida. Este versículo nos dice que Dios es el dueño de nuestro cuerpo. Él es el dueño de lo físico, de nuestro cuerpo físico. ¿Qué significa esto? Que Dios puede hacer con tu cuerpo lo que Él quiera. ¿Por qué? Porque le pertenece. Él lo compró a un alto precio, el precio de su sangre en la cruz. Y dice que el propósito es que con nuestro cuerpo glorifiquemos a Dios y con nuestro espíritu glorifiquemos a Dios. Todo aquel que dice pertenecerle debe vivir una vida que glorifique en cuerpo y espíritu a Dios. En cuerpo y espíritu. Muchos piensan, cuando hablamos de esto, que Dios vino a comprar tu alma y que solamente es tu alma la que le pertenece a Dios, ¿sí? Y que lo único que Dios quiere que tú de alguna manera trabajes es en tu alma. Pero este versículo nos dice que tu cuerpo también le pertenece. Tu cuerpo le pertenece. Queridos hermanos, glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque le pertenece, porque Él nos compró. Así que veíamos en nuestro primer punto, porque Dios es el único que merece toda la gloria, toda la honra y alabanza y adoración. Es porque todo proviene de Él. Él es el origen y el dador de toda buena dádiva relacionada a la salvación. Dios proveyó todo lo necesario de la salvación. Número 2, porque todo existe por Él. Dios es el hacedor, el creador de todo lo visible y lo invisible. Él creó todo lo que nosotros podemos ver a nuestro alrededor, pero también nos creó a nosotros, nos creó físicamente, pero también nos hace nuevas criaturas en Cristo Jesús, por lo cual el hecho que Él sea el hacedor y creador hace que Él sea el dueño de todo lo existente. Hoy vamos a entrar a nuestro tercer punto. Romanos capítulo 11, verso 36, dice, porque todas las cosas vienen de Él y existen por Él y existen para Él. Todo lo que Dios ha creado
tiene el propósito de ser suyo y tiene el propósito de darle gloria. Dios ha creado todo lo existente para darle gloria. Salmo 148 del versículo 1 al 10. Vamos a leer. El Salmo 148, versículos 1 al 10. Alabad a Jehová desde los cielos. Alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles. Alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna. Alabadle vosotros todas lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego, el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, las bestias y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra, todos los pueblos, los príncipes, los jueces de la tierra, los jóvenes, también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová. Queridos hermanos, se dan cuenta que todo lo existente tiene un único propósito, que es darle gloria a Dios, alabar a Dios. El hombre fue creado con ese propósito de darle gloria a Dios. ¿Cuál fue el problema? Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. El problema es que el ser humano, por su condición de pecado, cuando ingresa el pecado en Génesis capítulo 3 a la humanidad, desvía el propósito original por el cual fue creado. El ser humano fue creado para glorificar a Dios. Pero ¿cuál es la razón por la que vemos hoy en día que el ser humano no glorifica a Dios? Pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron. ¿Por qué? Porque se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Nuestra condición de pecado hace que el ser humano no pueda cumplir. Es incapaz de poder cumplir con el propósito. No es cuestión de voluntad. Esto hay que dejar en claro. El ser humano no es que no glorifica a Dios por una cuestión de voluntad. Es que es incapaz de hacerlo. Es incapaz de hacerlo por su condición. Por más que el ser humano quisiera hacerlo, no puede. ¿Por qué? Por la condición de pecado. Porque somos pecadores. No podemos glorificar a Dios. A través del sacrificio de Cristo, todo aquel que por medio de la fe en Jesucristo es regenerado, salvado, hecho una nueva criatura, puede volver al propósito general, al propósito original. Dios, a través del sacrificio de Cristo, hace que el ser humano pueda volver al propósito original de dar gloria a Dios. Por eso Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, verso 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Cómo el apóstol Pablo puede tener la osadía de tal exigencia al creyente? De decirle, en cualquier cosa que tú hagas, tienes que hacerlo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ahora es nueva criatura. Ahora sí puede cumplir el propósito original por el cual hemos sido creados, que es dar gloria a Dios. Y esto es muy importante, queridos hermanos, porque a veces viene la pregunta, ¿por qué Dios nos salvó? ¿Cuál es la razón por la cual Dios salvó al ser humano? Y pensamos que nosotros somos el centro de toda la historia. Creemos que Dios vio algo que nosotros no vemos en nosotros
por lo cual Él nos salvó. Pero decíamos al principio, todas las respuestas de por qué Dios nos salvó, por qué Dios creó todo lo existente, por qué Dios hace todas las cosas, es una misma respuesta: para su gloria. ¿Cuál es la razón por la que Dios nos salvó? Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hasta ahí habíamos leído y habíamos dicho que el plan de salvación inició en el corazón de Dios, y la respuesta era que inició en el corazón de Dios por el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso salvarnos. Versículo 6 continúa dando la respuesta de por qué: para alabanza de la gloria de su gracia. Queridos hermanos, Dios nos salvó para alabanza de la gloria de su gracia. El propósito por el cual Dios originó el plan de salvación es para su gloria. Para su gloria. Primera Corintios, leíamos el pasaje de Primera Corintios capítulo 10, verso 31, que tenemos un propósito, que es dar gloria a Dios. En Isaías capítulo 43, verso 7, dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios ya tenía en mente, desde antes de la fundación del mundo, a sus llamados. Es lo que está diciendo el pasaje. Y dice que una razón por la cual los ha creado, los formó y los hizo. Para gloria mía los he creado. Dios te ha creado y me ha creado, te ha salvado y me ha salvado para gloria suya. Ese es el propósito que tenemos. Ese es el propósito por el cual Dios nos ha salvado, para su gloria. Para su gloria. Todo es para su gloria. Incluso aquel día de justicia e ira es para su gloria. Una vez escuchaba una pregunta que decía: si Dios es el dador de la fe, ¿por qué no le da fe a todos? ¿Por qué no se salvan todos? Es evidente que no hay una salvación universal. En el tiempo pasado no todos se salvaron, y en el tiempo futuro es seguro que no todos se van a salvar. ¿Sí? Es algo evidente. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué, si Dios es el dador de la fe? ¿Por qué no dar a todos fe? ¿Por qué no? Y salvar a todos. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículos 20 en adelante, dice: pero antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Empieza con una pregunta. Y todo esto tiene que ver con lo que ya habíamos dicho. ¿Tú quién eres para altercar? Número uno, con el creador de todo, con el dueño de todo. A Él le pertenece todo. ¿Quién eres tú, oh hombre, para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el vaso de barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia? Queridos hermanos,
La razón por la que personas se salvan y la razón por la que personas van a llevar la justicia e ira de Dios es la misma: para su gloria. Y uno puede decir, ¿cómo? ¿Cómo es que es posible que sea para su gloria ambos? ¿Sabes por qué? Por el concepto inicial de qué significa solo a Dios la gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios y poner en manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter. Queridos hermanos, aquel día de justicia e ira va a ser para su gloria. ¿Por qué? Porque se va a exaltar su justicia y santidad. Y hay que darle gloria. Dios es soberano y ha preparado vasos de misericordia para su gloria. No hay de qué jactarse. Nadie aporta nada. Es por gracia y misericordia. Pero también habrán personas que sufrirán la ira de Dios. Esa misma ira, esa misma justicia que por nosotros la llevó Cristo en la cruz, esa misma ira eterna que Cristo sufrió por nosotros, esa misma ira caerá sobre aquellos que no crean en Cristo Jesús como aquel sustituto en la cruz. La ira de Dios es una expresión de su perfecta justicia. Queridos hermanos, esto nos debe hacer caer en pie, caer de rodillas a los pies de Cristo. Saber de que aquel día de ira y justicia nosotros podemos disfrutar de su misericordia solo porque Él llevó todo nuestro pecado en la cruz. Demos gloria a Dios. Todo lo que Dios hace es para su gloria. Incluso el día del juicio es para su gloria. ¿Quién eres tú para creer que te perteneces a ti mismo? Somos de Él. El propósito por el cual hemos sido salvos es para dar gloria a Dios. Pregunta: ¿estás dando gloria a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu? ¿En tu cuerpo y en tu espíritu? Todo lo que tú apruebas, recordemos el contexto en el cual el apóstol Pablo escribe ese pasaje de 1 Corintios 10, cuando dice que o bebéis o coméis o hacéis otra cosa, haced todo para la gloria de Dios. Está hablando también de las libertades del creyente. Todo aquello que tú apruebas, todo aquello que tú haces, tiene el propósito. Y aquí está el objetivo. Tiene el propósito de dar gloria a Dios. No consiste solamente en que, yo puedo, no importa lo que haga, con que no peque, entonces estoy glorificando a Dios. Si no tiene el propósito de dar gloria a Dios, entonces te estás engañando a ti mismo. Todo lo que tú hagas tiene que tener el propósito de dar gloria a Dios, el propósito original por el cual hemos sido creados. Quiero terminar con un último pasaje en 2 Tesalonicenses. 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 11 al 12. El apóstol Pablo les escribe con mucho amor a esta iglesia y les dice: por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado y en vosotros y vosotros en Él. Por la gracia de nuestro Dios
y del Señor Jesucristo. Queridos hermanos, el hecho de tener el propósito de glorificar a Dios es una manifestación de su gracia. Por gracia tú y yo podemos cumplir el propósito por el cual hemos sido creados. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. Dios es el dueño, Dios es el creador. Le perteneces, le pertenezco, porque Él nos hizo, porque Él nos salvó. Démosle gloria a Dios. Toda la gloria es para Dios. A Dios sea la gloria. Empezamos este estudio hablando de la Escritura. ¿Por qué? Porque la Escritura tiene el propósito central de llevar a dar gloria a Dios. Salvos por sola gracia. La gracia tiene el propósito de dar gloria a Dios. Sola fe. ¿Para qué? Para dar gloria a Dios. Solo Cristo. El Hijo decía, yo glorifico al Padre y el Padre me glorifica a mí. Porque el propósito del Hijo es dar gloria a Dios. Todo es solo a Dios la gloria.